ratito que inicie. Listo, ahí empezó la grabación. Muy bien. Entonces estamos en la 24ª reunión, hoy día lunes 24 de abril del 2023. Y bueno, vamos a hacer, hoy ya tenemos cronometrado esta exposición de el análisis por puntos. Va a ser muy concreto, simplemente voy como a mencionar puntos que pueden servir para un mayor análisis de la obra que quedó pendiente. Vamos a revisar la encuesta que hiciste, Alexao, por WhatsApp y para ver qué días quedamos al final. Y había un punto más, me parece. El, el uso del Teams. La propuesta del uso del Teams, sí. Eso igualmente lo vemos ahora, para ver si se puede. Así que eso, voy a compartir pantalla entonces para tener este primer espacio y me avisa si se puede ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Lo hago este pario. ¿Se mira Ujú. la pantalla? Sí, sí, se mira. Está muy bien. Bacanísimo. Chévere, entonces quería como compartir este poema de Pedro Salinas, que es un poeta bien interesante, tiene unos poemas bien lindos. Y ciertamente este poema me ha servido mucho en la vida y yo creo que nos puede servir también para entender un poco cómo es este avance del círculo lectura eh, y también haciendo paralelismo con nuestra vida, ¿no? Entonces el poema dice así: forjé un eslabón un día, otro día forjé otro y otro. De pronto se me juntaron, era la cadena, todos. Muy bien, es un poema bastante sencillo. Como ven, uno cuando mira un poema, lo primero que tiene que ver es la forma, ¿no? Es la parte literal. Entonces uno ve que son como dos estructuras, ¿no? Hay como una primera estructura acá, hay una segunda estructura acá, ¿no? Eso quiere decir que hay como una especie de, justamente de eslabón también que nos lleva de un lado a otro, ¿no? Una primera estructura de tres, una segunda estructura de dos, ¿no? Interesante. Igual los sonidos nos ayuda mucho a ver día, otro, otro, juntaron, todos, ¿no? Siempre hay musicalidad también en los sonidos. Y finalmente en el contenido es bien interesante porque comienza diciendo forjé un eslabón un día, ¿no? La palabra forjar es una palabra bien interesante porque forjar no es simplemente trabajar. Si nosotros buscamos en el diccionario, la palabra forjar viene de lo que hace el herrero con el metal, ¿no? Con el oro, por ejemplo, que le somete a fuego y en el fuego ardiente, ahí puede forjar un metal, por ejemplo, ¿no? Uno forja a través del fuego, ¿no? Y así se produce un proceso de amoldación, de amalgamiento, ¿no? Pero uno forja en el fuego, ¿no? Entonces, la palabra forjar tiene que ver con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con pasar por fuego el hierro, ¿no? Entonces, forjar es un eslabón un día, ¿no? Entonces, nosotros forjamos día a día, ¿no? Basta a cada día su propio afán, ¿no? El otro día forjaremos otro y otro el siguiente día, ¿no? Cada día forjando lo que nos corresponde en ese día, con esfuerzo, con trabajo, sin estar ansiosos por el futuro, ni preocupados por el pasado, sino forjando cada día. Y en un momento en nuestra vida nos daremos cuenta, y esto es lo que dice el poema al final, que de pronto se nos juntarán todos estos eslabones y veremos la cadena. Y esa cadena seremos todos, ¿no? Entonces, nosotros quizá no vemos la cadena que se está forjando, pero la cadena se va a forjar y se va a forjar con esfuerzo, ¿no? Pasando por fuego, con perseverancia, día a día, ¿no? Entonces, esto no solo se aplica para el círculo de lectura, que en realidad es un forjar día a día algo. Algún día veremos la cadena completa, ¿no? Y esa cadena será traducida en rostros. Por eso al final pone todos, ¿no? Entonces, bueno, es como una invitación para forjar el eslabón diario de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestros intereses, de nuestras metas y también de este círculo de lectura, pues, ¿no? Entonces, bueno, quizá Pedro Salinas nos puede iluminar mucho. Poemas tan sencillos y con una profundidad tan bonita nos ayudan bastante en la vida. Muy bien. Mm. Quería también compartir como un pequeño resumen, un pequeño esquema que hice sobre un ensayo que publicó Josefa Guerrera Velázquez de la Universidad UPL de Venezuela, que se llama El debate existencial en la obra de Hermann Hesse, una aproximación al lobo estepario. Es un ensayo bien bonito que nos puede servir como cierre del libro y darnos pautas para más análisis que podríamos hacer nosotros, ¿no? Bien, entonces comenzamos. El autor es Hermann Hesse. Estas fechas son las que recoge en su ensayo como presentadoras del autor, la autora del ensayo, y pone cuatro fechas.
Pone unas pocas más, pero he recogido 4 importantes que quizá valga la pena siempre tener en cuenta. En 1946, Hess recibe el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Miremos que es posguerra, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial y le dan el Premio Nobel, ¿no? Podría un poco simbolizar el arte en respuesta a la guerra, ¿no? En 1927 inicia la escritura del Lobo Estepario, que es periodo entre guerras, nosotros ya habíamos visto esto. El 2 de julio de 1837 es el nacimiento de Hermann Hesse bajo el signo de cáncer, ¿no? En Kohl, Alemania. Y el 9 de agosto de 1962 muere bajo el signo de Leo, ¿no? En Mantagnola, Suiza. Recordemos que también se nacionaliza suizo, ¿no? Entonces, bueno, estas fechas recoge el ensayo de esta escritora venezolana. Bien, el lobo estepario, simplemente ya para cerrar, está analizado a partir de 3 planos, ¿no? Un plano filosófico, un plano psicológico y un plano estético literario. Entonces son 3 planos que ahorita los he recogido en muy breves puntos que los vamos a topar y tienen que ver con filosofía primero, después con algo de Jung, que es la teoría que usó y que compartió mucho Hermann Hesse, y cerramos con la estética de la música y las artes. Entonces, comenzamos con el plano filosófico. Si algo no se entiende, igual podemos ir interrumpiendo, ¿ya? Bien, el ensayo comienza planteando una cuestión que es el estudio del ser, ¿no? Recordemos nosotros que el estudio del ser es propio de la metafísica, ¿sí? Metafísica es lo que está más allá de la física. Y el ser es una cosa que se estudió desde la filosofía griega, ¿no? Quizá el primero en plantearse el estudio del ser fue Aristóteles, que le interesaba un poco entender qué era o si había alguna ciencia que se encargara de juntar todas las ciencias, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, cómo la biología o cómo la física estudia la naturaleza, cómo la anatomía puede estudiar al ser humano, cómo la estética estudia lo bello, cómo la ética estudia la moral, debe haber una ciencia que agrupe y que estudie el ser de todas las ciencias, ¿sí? Entonces, a ese estudio del ser en cuanto ser, al ser mismo, lo llamó metafísica, sabiendo que Aristóteles no le puso este nombre, sino se lo puso siglos atrás, pero él llamó a este estudio como el estudio de la ciencia de las ciencias, ¿sí? Pero bien, para nosotros poder estudiar el ser después de mucho tiempo de estudio, se vio que el ser en sí mismo no se puede estudiar porque ¿cómo estudiamos algo tan abstracto como el concepto ser, ¿no? Entonces, para poder estudiar el ser, lo que se hizo en la historia y pensadores posteriores de Aristóteles es hacer una diferencia entre el ser y el ente. Entonces, el ser era como un poco el concepto abstracto de lo que abarcaba todo y el ente era una manifestación del ser. Es decir, nosotros seríamos entes del ser que nos compone. La manifestación del ser va a ser el ente. Aún así, estudiar el ente seguía siendo muy abstracto. Uno decía, ¿cómo puede estudiar un ente? ¿Cómo le puede estudiar a un ente que puede ser un ser humano, que puede ser una planta, que puede ser... Todo lo que existe se puede llamar ente. ¿Cómo lo estudiamos? Entonces, para acercarnos al estudio del ente, había que estudiarlo a través de sus atribuciones, de sus fenómenos. Lo fenoménico es lo que se muestra, ¿no? Las cualidades de ese ser. Entonces, al final, para nosotros acercarnos al ser, la mejor manera de estudiarlo es a través de sus cualidades, ¿sí? Y comenzamos entonces, por ejemplo, a buscar las cualidades del alma, ¿no? Entonces, diríamos que estamos en una búsqueda del ser del alma, es decir, los fenómenos del alma que me viene a estudiarla. Y aquí el ensayo entra al lobo estepario. ¿Cómo entra? Nos dice que para Hermann Hesse y para, en el caso concreto de la obra de Harry Haller, el alma de Harry Haller, ese ser, su alma, el fenómeno del alma para él tenía una condición dual, polarizada, lobo versus hombre. Es decir, el ser de Harry Haller estaba polarizado y uno de sus fenómenos era esta dualidad, ¿no? Entonces, la dualidad lobo versus hombre no solamente parte de un concepto abstracto de Harry, sino que lo siente como parte de su ser. Es una atribución de su ser, ¿no? Y eso le da otra cualidad, porque una cosa es que nosotros nos pensemos así y otra cosa es que nosotros seamos así.
Y hay que hacer una distinción, y el ensayo es muy claro en eso, porque yo puedo decir, por ejemplo, me invento ahorita algo, tengo, yo que sé, estoy con mucha hambre un día y digo, tengo un león en el estómago, ¿no? Es decir, como que tengo un hambre atroz. O sea, yo Mm. sé que literalmente no está un león en mi estómago, ¿no? Yo sé que es una simbología del hambre. Lo mismo podría yo decir un día estoy cabreado, estoy como un lobo estepario que pucha quiere morder a todo el mundo. Yo entiendo que es una simbología, pero no pasa eso en Harry. En Harry Haller no es una simbología de un estado de él. Él siente que hay un ser en él que es lobo, que lo controla y lo domina. Es distinto, tiene un matiz distinto. Precisamente esta creencia tan arraigada y tan fuerte de Harry lleva inmediatamente a que en él existe una dualidad y una paradoja, ¿sí? Ambas cosas a la vez. La dualidad ya sabemos, pero hay una paradoja porque resulta que esto que Harry lo toma como realidad está fundado en una mitificación de su vida. Y quiero explicar un poco esto. La paradoja, como nosotros sabemos, es una respuesta sin salida. Y les cuento una de las paradojas más grandes de la historia. No recuerdo qué autor la plantea, solo me acuerdo de la paradoja porque ya lo vi hace algún tiempo atrás, pero la paradoja sí la recuerdo muy bien porque me impactó mucho. Y ahorita les invito a que pensemos, por ejemplo, ¿no? Em, digamos que hay una isla grande en medio del océano, ¿ya? Tenemos una isla bien grande en medio del océano y en esa isla hay una civilización. Hay gente habitando la isla. Y estas personas ponen una regla, una condición para entrar a la isla, ¿no? Entonces dicen, toda persona que quiere entrar a nuestra isla tiene que responder la verdad a la pregunta que le planteemos. Entonces nosotros le vamos a preguntar algo y si responde con la verdad, le dejamos pasar y entra a la isla. Pero si dice una mentira, le ahorcamos y le matamos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la regla, ¿no? Si vas, entras, te hacen una pregunta y si es la verdad, pasas, si es la mentira, te ahorcan y te matan. Resulta que llega una persona a la isla, un día llega una persona, ¿no? Se acerca a la isla y le preguntan, ¿no? Bueno, ¿y tú para qué has venido? Esa era la pregunta. ¿Para qué has venido? Si decía la verdad, le dejaban pasar. Si decía la mentira, le mataban. Y resulta que la persona dice, yo he venido a esta isla para que me ahorquen y me maten, ¿no? Y ahí está ya la paradoja. ¿Por qué? Porque si es que la verdad él ha dicho que ha venido a que le maten y le ahorquen, pero si cumplen con su verdad, lo estarían matando y ahorcando y por lo tanto sería como decir que dijo una mentira, esa era la condición. Pero si es que no lo matan y no lo ahorcan, estaría aceptando una mentira y por lo tanto tampoco estaría ahí la condición. Es como una salida irresoluble. No sé si lo comprendemos. Ajá. Interesante. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, esa es la misma paradoja que vive Harry porque, bueno, no es la misma en el ejemplo, pero sí es la misma en el sentido de que su dualidad, él cree que es así, pero a la vez esa creencia de él es un mito. ¿Y en qué está fundado ese mito? En una dimensión universal llamada licantropía, que no sé si ustedes han escuchado esta palabrita, licantropía. No. Hola Vivi, ¿qué tal? Primera vez que la... Ya, Hola, David. licantropía es una palabra bien interesante porque licantropía viene de licos, que es lobo, y antropos, que es hombre, es decir, hombre lobo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo la licantropía dirigió muchos destinos literarios, como por ejemplo les digo, les nombro algunas tradiciones greco-latinas que hablaron de la licantropía. Por ejemplo, el mito del rey Licaón. Si nosotros leemos el mito del rey Licaón, vemos cómo Zeus llega a un banquete. Recordemos que para la mitología griega los dioses se disfrazaban de pordioseros y asistían a un banquete, ¿no? Y ahí viene el principio de hospitalidad, que nosotros deberíamos de aplicarlo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque para la tradición griega ser hospitalario era primero dar de comer, dar de beber y luego preguntar quién eres, ¿no? En cambio, yo me he topado con gente muy antihospitalaria que cuando uno llega a una casa, lo primero que dice, ¿y tú quién eres? Y dependiendo si eres alguien medianamente bien, pues te dan de comer, si no, no te dan nada, ¿no? O lo contrario. Pero
tenían la concepción de que todo invitado, todo huésped, era enviado de Zeus, era enviado de los dioses, incluso el dios mismo. Entonces, primero había que dar de comer, que dar de beber, y después ya uno podía decir, bueno, ¿de dónde vienes? ¿A qué vienes? Ese era el principio de la hospitalidad griega, ¿no? Que tanto bien nos daría a nosotros también aplicarlo. Entonces, Licaón, cuando viene Zeus, él quiere poner a prueba al dios y dice, hemos organizado aquí una gran hecatombe, dice Licaón, ¿no? No sé si ustedes conocen, hecatombe viene de hécatos, que es 100, y hombe, que es bueyes, es la matanza de 100 bueyes para ofrecer al dios, ¿no? Entonces, ellos están en una hecatombe y en ese hecatombe viene Zeus y para probar al dios a ver si realmente tiene el poder de adivinación, Licaón le ofrece no carne de buey, sino carne de humano y le da de comer eso. Zeus lógicamente se da cuenta y ¿no? como disgusto ante lo que le hace y ante la duda que tiene sobre su divinidad, le convierte en lobo y se convierte en un hombre lobo y le enjaulan y tiene que pasar encarcillado toda la vida como hombre lobo y le convierte en una persona licantrópica, una persona lobo. Y así podemos encontrar varios mitos, ¿no? Como el de Medea de Ovidio, los escritos de Heródoto, el Sataricón de Protonio, y ya otros más modernos, como por ejemplo, yo que sé, el hombre lobo que mata a Drácula. Son todos ejemplos de licantropía, basados en miticidades, ¿no? Y que por lo tanto convierten a Harry Haller en un mito también. Su condición real para él, paradójicamente, también puede ser una condición mítica. Y bueno, saliéndonos un poco del texto ya, licantropía también hubo un tiempo en que se le incluyó como una parte de la esquizofrenia. Entonces, si ustedes consultan, pueden ir a consultar. Había una enfermedad psicológica de licantropía y hubo un caso muy particular en España donde una persona se creía y se transformaba en lobo y se comió a muchos familiares. Bueno, era una parte de la esquizofrenia y está documentado en manuales psicológicos, ¿no? La licantropía. Interesante. ¿Iba a decir algo, Alexao? No, sigue escuchando. Perdón, estaba perdido. Bacán. Bien, entonces parte desde ahí, ¿no? Y bien, ¿y qué tiene que ver con esto? Hay una filosofía de lo dual en Harry, ¿sí? Este es otro punto. Como digo, no voy a profundizar en ningún punto, vamos a ir pasando rápidamente como mera chispazos. Hay una filosofía de lo dual. Nosotros vivimos mucho tiempo en la filosofía de lo dual, ¿no? Esta filosofía viene desde Platón con el mito de la caverna, donde habla Platón de dos mundos, ¿no? Un mundo sensible, el de la corporalidad, el de la parte que nosotros vemos a través de los sentidos, ¿no? Y un mundo intangible o el mundo de las ideas, que es un mundo más espiritual, ¿no? Que tiene que ver con un mundo filosófico. Entonces, esta filosofía de dual se apropió después del cristianismo y ya vemos la división entre cuerpo y alma. Y es una filosofía que hemos nosotros arrastrado en Occidente durante mucho tiempo y que la seguimos arrastrando, ¿no? Está esta filosofía de dual y que se podría profundizar mucho en Harry Haller, ¿no? Esta fuerte filosofía dual. Entonces, puede ser un punto de apoyo. Otro punto de apoyo del análisis está en Schopenhauer. Nosotros recordemos que este es un autor pesimista, ¿sí? Que habla mucho sobre los deseos, ¿no? El deseo conduce al ser humano a la infelicidad plena, ¿no? La salida del deseo puede ser la realidad, ¿sí? Y deseo y realidad se contraponen. Tiene Schopenhauer dos citas que se citan en el análisis que hace esta profesora que me parecen interesantes y que retomo aquí. ¿Sí? La primera cita de Schopenhauer dice, el hombre es una potenciación en lo ausente y en lo futuro. Es decir, está en potencia en lo ausente porque recuerda el pasado y está en potencia en lo futuro porque sabe que hay esperanza y sabe que hay algo que viene, pero vive en un presente estancado, ¿no? Y versus esta cita está otra que la complementa, que dice el animal, ante la imposibilidad del recuerdo, de lo ausente, es plácido y relajado. Entonces, para Schopenhauer la vida animal contiene menos dolor, ¿no es cierto? Porque lógicamente no está atado al recuerdo de lo pasado ni de lo futuro. Podríamos decir que un animal no tiene noción de su propia muerte, ¿no? Es decir, nosotros hemos comprobado que un animal sabe que va a morir en un cierto tiempo, o que sabe que tiene, yo no sé si un perrito que nace sabe que tiene 15 años más o menos de promedio de vida, ¿no? Por lo tanto, vive en un eterno constante, un eterno paraíso. Tiene menos dolor
pero por lo mismo también tiene menos placer, ¿no? Precisamente porque no goza del instante, no tiene finitud, entonces no puede gozar con la intensidad que nosotros seres humanos gozamos, ¿no? Precisamente porque sabemos que tenemos un tiempo limitado. Entonces, frente a este razonamiento, el lobo, que sería la animalización del alma, lo que hace en el fondo es atenuar el sufrimiento, porque como sabemos, el animal sufre menos, tiene menos dolor, ¿no? Pero también el lobo tiene menos placer. Por eso es que el lobo no disfruta nada. Es Harry cuando está frente a un concierto de Bach o de Mozart o de yo qué sé, que está gozando porque ha retomado su humanidad. El lobo no. El lobo no goza, pero sufre menos. En el fondo, lo que la autora propone es que el lobo lo que hace es un catalizador de heridas existenciales. Esta es una palabrita bien clave y bien interesante en el análisis, porque catalizar quiere decir básicamente como ser un canal, un conducto, donde las heridas se van como diluyendo y se transforman en otras cosas, ¿no? Entonces permite que esas heridas fuertes de Harry tengan un respiro a través del lobo que duele y que siente menos, porque es más agreste, más salvaje. Figura interesante. Y para terminar el plano filosófico, tenemos un plano existencialista en la obra. Nosotros reconocemos que Harry es un pensador existencialista que está muy ligado a dos corrientes muy importantes del existencialismo, como son el romanticismo y el realismo. Recordemos que el romanticismo, a diferencia del positivismo, el romanticismo exalta los valores humanos, ¿no? Exalta al ser humano y lo pone en el centro, mientras que el positivismo lo que ha hecho es una algebraización del ser humano, ¿no? Recordemos que toda la corriente positivista nace con Descartes, ¿no? La famosa frase de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, nos sitúa en una especie de mecanicismo completo, ¿no? Y ojo que la frase de Descartes no es que pienso y después existo, sino el pienso, luego existo es una consecuencia, ¿no? Yo qué sé, es como si yo dijera estoy con hambre o estoy comiendo sopa, luego me estoy llenando. Es como una acción que transcurre a la vez. Ese pensamiento de Descartes, que lo que hace un poco es materializar al ser humano, se opone al romanticismo, que lo que hace es exaltar la belleza, la bondad del ser humano, los sentimientos. Nosotros vemos mucho de romanticismo en la obra. Y también de un realismo a partir de la narración de los hechos reales, ¿no? Bien, este plano existencial se une con un plano oriental, que es el hinduismo. Recordemos que Germán Hesse está muy llevado a las corrientes orientales. Y en el hinduismo no voy a entrar porque la autora tampoco entra y no creo que sea ahorita bueno entrar a esta filosofía tan honda. Yo me acuerdo que vi un semestre de filosofía oriental y realmente es muy confuso entender. Yo hasta ahora no entiendo, creo que habría que un poco, algunos dicen habría que haber nacido en esa cultura para poder realmente entenderla. Pero uno de los principios del hinduismo es que hay dolor en el mundo, es decir, el mundo en sí mismo contiene dolor, ¿no? Por lo tanto, frente a este dolor del mundo, que es como una especie de abstracción, el individuo se individualiza, precisamente se vuelve singular para trabajar en sí mismo y poder superar ese dolor. Entonces hay dos principios, el de individuación y el del velo maya. El de individuación, donde trata de volverse singular, es decir, la salvación depende de mí y de cómo yo voy avanzando en la vida. Y el velo maya lo que nos dice es que el ser humano, como está en este mundo lleno de dolor, está sometido al deseo y la voluntad. Entonces, quitar el velo maya sería superar el deseo, concentrar la voluntad, volver singular y llegar al nirvana, que es un poco lo que se plantea. Y lo que Harry Haller un poco está buscando es ese nirvana, ¿no? Ese estado de éxtasis donde se suprime el velo maya y se vuelve una singularidad total. Sin embargo, Harry también tiene posible salida del sufrimiento. Vemos nosotros en el lobo estepario esto a través de dos partes, ¿no? Podríamos nosotros encontrar en el análisis que hace esta profesora, dice también que Harry en este deseo de salir del sufrimiento del mundo, que es propio de la corriente hinduista y que concibe el mundo como dolor, él tiene como dos opciones, ¿no? Él tendría por un lado la muerte, que en sí misma es una trampa para el hinduismo porque está la reencarnación, es decir,
Hay un momento determinado en que si yo me suicido, ¿de qué me sirve si voy a volver a reencarnar? No me libro del mundo, ¿sí? Hay una especie de nube del no saber entre mi muerte y mi no muerte y yo no puedo controlar. Entonces, ¿de qué me sirve la muerte si es que hay reencarnación? Podríamos decirlo nosotros, ¿no? Entonces, la salida que le queda a Harry es la aniquilación del velo maya. Y eso es la trascendencia, que es un poco lo que comienza a vivir en el teatro mágico. Porque lógicamente la muerte, el suicidio, no tenía sentido, ¿no? En una concepción oriental. Entonces, otro tema que podríamos como profundizar y quizás si a alguien le interesa estos temas, recordemos que el budismo también habla de las 1000 almas que contiene cada ser humano precisamente porque es producto de múltiples reencarnaciones. Entonces, es el ser humano fragmentado internamente, ¿no? Podríamos eso intuir con el Tratado del Lobo Estepario, donde habla de muchas facetas, de muchas personas cohabitando en uno mismo, ¿no? Y también podríamos ver desde corrientes psicoanalíticas con esto de las múltiples personalidades, pero ese es el siguiente plano que vamos a tratar. Bien, finalmente, Heidegger, y esto es otro pincelado nada más, porque es un autor también muy complejo, eh, junto con Schopenhauer hacen un contraste aquí, porque Heidegger nos va a decir que el ser humano es un ser lanzado al mundo. Hay un concepto en Heidegger que es el Dasein. El Dasein es el ser en el aquí y en el ahora. Es como el ser que está lanzado al mundo y en ese mundo está quieto, está no es, está como todo el tiempo instalado en una especie de tiempo y espacio que le hace que esté dinámicamente en pasado y presente, ¿sí? Esto trae un pesimismo, lógicamente, porque el ser lanzado en el mundo quiere decir abandonado, ¿no? Lógicamente, Heidegger no pensaba que nuestra voluntad esté llevada por una superioridad, sino que nosotros estamos lanzados y nuestras decisiones son propias de aquí, uno construye aquí una vida. Y es un poco el pesimismo de Harry, ¿no? Él se siente como lanzado al mundo, ¿no? Como abandonado, ¿no? Y a la vez, Heidegger lo que nos dice es que cuando este Dasein está en movimiento entre pasado y presente, se fragmenta. ¿Por qué? Porque el ser humano, pensémonos nosotros ahorita, ¿no? Es decir, ahorita está Vivi, está Alexis, estoy yo. Estamos atendiendo a esta charla, estamos como viendo esta última parte del lobo estepario, pero a la vez el Daniel que está hablándoles es un Daniel que le hablaron de estos temas de filosofía antes y que le está hablando ahorita y que está ahorita de una u otra manera recordando a, al Daniel que aprendió esto. El Alexis que me está ahorita escuchando está aprendiendo algo y está recordando o está uniendo con cosas que él está viviendo en su vida, igual la Vivi que me está escuchando. Es decir, si bien el ser está lanzado al mundo, está en un dinamismo fragmentario. Todo el tiempo estamos fragmentados, nunca estamos enteramente en el presente. Y ese es el pesimismo de Heidegger, ¿no? El yo se fragmenta. Y nosotros encontramos la fragmentación claramente en Harry, ¿no? Harry, vemos en una fragmentación entre lo iluminado y lo oscuro, lo moralista que puede ser lo transgresor, lo demoníaco y lo divino. Armand es otro personaje fragmentado, ¿no? Acordémonos que a veces se presentaba como hombre, como Armando, a veces como mujer, a veces era el amigo, la amiga de Harry, a veces era como la sacerdotisa que le indicaba el camino, a veces era muy profunda con estos diálogos sobre la santidad y a la vez muy ligera también, ¿no? Siempre fragmentada. Y Pablo, el saxofonista, también, ¿no? Frívolo e insignificante, ¿no? Para el principio, pero luego provisor de ilusiones y todo el creador del teatro mágico. Todo el mundo en la escena del lobo estepario, todos están fragmentados, no solo Harry Haller, ¿no? Bien, pasamos rápidamente al plano psicológico, ¿sí? Ya habíamos hablado de la licantropía, que es una rama de la esquizofrenia, como les decía, esta situación en la que uno se divide. Recordemos que toda esquizofrenia parte de una escisión en nosotros mismos, que todos lo tenemos, todos vivimos de alguna esquizofrenia, es decir, nadie se salva de esto, pero en la licantropía es una esquizofrenia llevada ya a una enfermedad diagnosticada, ¿no? Bien, hablábamos mucho del psicoanálisis, ¿no? Nosotros recordemos que el psicoanálisis busca el inconsciente, busca trabajar en el inconsciente para entender las pulsiones que nos rigen, los afectos, las represiones. Recordemos que el inconsciente para Freud es una fuerza mental interior que está en nosotros y que opera, pero es una fuerza, ¿no? Entonces, podríamos nosotros analizar a Harry Haller desde estas pulsiones de vida, de muerte, desde los afectos, de las represiones, etcétera, 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 ¿no? Y en la misma obra se ve mucho de psicoanálisis porque hay un método psicoanalítico que se llama asociación libre y
Harry Haller usa mucho esto de asociar libremente eventos de su vida. Y finalmente Jung, amigo de Hermann Hesse, una cita muy bonita que ponen ahí en el análisis que dice: nuestro instinto es social, espiritual, ¿no? Lógicamente esto es de inspiración oriental. Y cuatro cosas específicas de teorías de Jung que podríamos encontrar, que no vamos a profundizar aquí, pero que podrían darnos pie para algún análisis posterior del libro. Primero, Jung habla de los arquetipos humanos, ¿no? Dice que cada ser humano tiene en sí mismo varios arquetipos, ¿no? Y enumera los arquetipos que uno puede tener en su personalidad, por ejemplo, ¿no? En el fondo, la manera de sanar esto es admitir las contradicciones en la vida, ¿sí? Jung también habla del humor y el humor lo toma como un mecanismo de defensa para sobrellevar una crisis, por ejemplo, ¿no? Que para Harry puede ser también, como no. También hay un postulado de Jung donde hablan sobre la necesidad de autoconocimiento. Ya habíamos hablado de la asociación libre, ¿no? La asociación libre se parece mucho al teatro mágico. Si uno acudiría a una terapia psicoanalítica, quizá lo que el psicoanalista le dijera es, si es freudiano, el psicoanalista le dijera: bueno, a ver, ¿qué te preocupa? Yo podría decir: me preocupa que, yo qué sé, me invento algo. No puedo olvidar a mi novia, por ejemplo, ¿no? Entonces el psicoanalista va a decir: muy bien, ¿con qué asocias eso? Y uno dice: pero ¿con qué asocio qué? Lo que se te venga a la mente libremente, comienza a decirme, ¿no? Y tú dices: lo que se me viene a la mente, no puedo olvidar a mi novia, quizá porque tenía baja autoestima y porque creo que es única en el mundo. Ya, muy bien. ¿Y con qué asocias esa idea de que es única en el mundo? Asocio esa idea porque quizá, no sé, se me ocurre que yo siento que las personas somos irrepetibles y me hicieron de niño que las personas son únicas. Muy bien, ¿y eso con qué más está asociado? ¿Me entienden? Es como una cadena asociativa donde uno trata de a través de asociaciones descubrir una verdad. Y el teatro mágico era puras asociaciones de Harry, ¿sí? Bien, y la salida circular también habla de esta de profundización cíclica no lineal, es decir, para Jung el ser humano es como una espiral ascendente y descendente, ambas direcciones, donde no es que uno escala como una escalerita, ¿no? Yo ya estoy mejor, ya estoy psíquicamente mejor, sino estoy más profundo. Y recordemos, en toda espiral, quizá lo que en algún rato ya profundicé se puede conectar con algo muy superficial y así viajar en espiral todo el tiempo, ¿no? Es un poco también lo cíclico del libro. Bien, y finalmente, para terminar, hace también el texto un análisis del plano estético, ¿sí? Pinceladas nada más del plano estético, hay dialéctica del gusto, diálogo estético, quiere decir que siempre hay un diálogo sobre los distintos modos de representación de la realidad. Recordemos que lo estético es una forma de mímesis, ¿no? La mímesis es una especie de representación de algo de la realidad que yo lo hago bello, que lo hago arte, ¿no? Siempre están en diálogo los gustos de Harry Haller con los gustos de la sociedad, los gustos de Harry Haller con los gustos de su amigo profesor, los de Armanda con los de Harry. Siempre hay un diálogo estético muy rico ahí porque cada uno propone sus cosas entre lo santo y lo profano. Hay esta dialéctica todo el tiempo, ¿no? Otro tema interesante es que la estética lleva a la evolución del ser humano, ¿sí? Recordemos que para Harry la estética le llevaba a momentos muy íntimos con él mismo, ¿no? De lo mundano lo podía trasladar de inmediatamente a lo académico, de lo prosaico a lo sublime, de la vacuidad, es decir, de este sinsentido, a lo espiritual cargado de sentido, ¿no? Entonces había una evolución a través de lo estético. Otro tema puede ser la contradicción por una estética que elimina lo espiritual. Recordemos que Harry está muy contrariado por este tema, ¿no? No logra entender esta estética que no tiene como base un enriquecimiento espiritual. Critica mucho este tipo de estética. Nosotros podríamos discutir también en el círculo sobre la estética ligada a lo espiritual o lo que es estética ligada, yo que sé, al materialismo, por ejemplo. Armanda, representación un poco la estética moderna, ¿sí? Recordemos, Armanda representa el baile moderno, representa la música, representa el vicio, representa muchas cosas y al final la mata, ¿sí? Podríamos hacer, bueno, el autor hace una analogía bien interesante: esta estética moderna al final termina muriendo frente a la estética espiritual de Harry. Harry, representante de Bach, de Mozart, en fin, versus Armanda, representante del Foxtrot, termina matándola, ¿no? El suicidio también es un plano estético porque plantea un tema de vida y presión social, es decir, en qué medida el suicidio también es visto como una especie de, como de ser humano llevado a la muerte, ¿no?
a través de esta presión de la sociedad que a uno le invita siempre a estar como en un estándar que no logra alcanzar, ¿no? Y finalmente, otro plano estético muy interesante del libro es la música, ¿no? Que crea esencias singulares del sentir, hay catarsis, derrubamiento, la música como capaz de tocar lo más hondo del ser porque no está ni viva ni muerta, está transhumanada, ¿no? Recordemos que la música, a diferencia de otras artes, por ejemplo, un arte plástica o la pintura, está quieta en el espacio, ¿no? Hermosamente quieta en el espacio. Pero en la música no, en la música para que la música se haga, se cree, necesita de un compositor, necesita de una persona que recree la música. En teoría está muerta. El compositor la lleva a la vida. La música está entre lo vivo y lo muerto. Siempre pasa eso con la música. El cuadro no, el cuadro está siempre vivo, está ahí. La música tiene que ser creada todo el tiempo, ¿no? Y eso produce un transhumanamiento, que es una palabra que no existe en el diccionario español, sino que es una palabra tomada de Dante y que me pareció importante incluirla porque para Dante el transhumanar significa superar lo humano en lo divino. Y la música un poco lleva a esa parte, ¿no? Bien, simplemente para concluir, hay muchos recursos literarios que valen la pena tomar en cuenta, como el tiempo. Recordemos que el tiempo en la escena no es lineal, siempre está como en una circularidad yendo y viniendo. La trama es una búsqueda de salvación, es un deseo de salvación, y aquí podemos encontrar una triada entre la sociedad que plantea algo, entre el deseante que sería Harry y entre el objeto del deseo. Hacen una triada bien interesante. El suicidio es un recurso literario que ayuda a entender la vacuidad que siente del mundo, la crítica a la burguesía. La burguesía es otro recurso, ¿no? Una sociedad en decadencia, positivista, relativista. La búsqueda de una nueva razón, ¿no? Es decir, ¿se puede dar esto en esta sociedad? ¿Es posible una nueva razón, un nuevo modo de pensar, de entender? Y aquí tenemos a los tres personajes claves en la narración literaria. Tenemos a Armanda, que es la conciencia omnisciente, es decir, ella sabe, vive, siente, es la conciencia de Harry, ¿no? Que le dicta qué hacer, que sabe un poco lo que siente, lo que vive, sus miedos, sus alegrías, sus traumas. Pablo podría representar la entidad que lleva a explorar el inconsciente a través del teatro mágico. María tiene que ver con el placer y la frivolidad, y es el aspecto más mundano del ser, podríamos decirlo, ¿no? ¿Hay ética en eso? ¿No hay ética? Bueno, eso también se puede discutir. Y las figuras de Goethe y Mozart son puntos de apoyo, ciertamente es como los puntos que le ayudan a Harry a no ahondar tanto en la desesperación. Siempre Goethe sale con una sonrisa para rescatar a Harry, siempre Mozart sale con una sonrisa para rescatar a Harry. La música, la poesía, la escritura siempre son dos personajes que son apoyos literarios, que son como barreras de descenso literario que permiten a Harry, por un lado, ahondar más en él y segundo, no dejarle ir tan a las tinieblas, ¿no? Son como dos referentes importantes de la obra. Bien, lo del amor no voy a tocar porque ya lo hemos tocado en las reuniones, yo simplemente aquí recogí, esto ya no es parte del análisis, simplemente era como recoger lo que significaba el amor y lo que hemos visto. Quizá vimos mucho durante la lectura sobre el nacimiento de Eros, vemos cómo nació a través de Eros y Psique, el dulce stil novo que alguna vez hablamos de Dante y el amor moderno, ¿no? Que un poco hablábamos de Eric Fromm, el arte de amar y bueno, algunos propusieron eso. Y bien, en conclusión, el texto es un conflicto existencial de Harry principalmente y encuentra la resolución de todo este conflicto en el humor. Hay una crítica social enraizada, ¿no? Recordemos que está en un periodo entre guerras. Hay filosofías del pesimismo y existencialismo instauradas durante todo el relato, como vimos a través de Schopenhauer, de Heidegger, ¿no? Incluso filosofías dualistas como las de Platón. Hay teorías psicológicas, como vemos, de Jung y del psicoanálisis, tanto de Freud como de los arquetipos jungianos y, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la asociación libre. Hay teorías estéticas por medio de la escritura y de la música, y la espiritualidad como necesidad individual y social, ¿no? Bueno, esa es un poco la conclusión del ensayo y Dani, no se te escucha, o soy yo. Sí, se fue Dani, algo pasó. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo Ay, vas? Ahí ya se ahorita conectó. contento con este vuelo filosófico que, que Dani está perdón, me salí. induciendo. Ya. Ahí estamos. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Se fue. Yo
quitar el compartir pantalla, me puse a salir ahí. Pero bueno. Muy bien, gente, Continúa. eso ha sido lo que quedó pendiente de la lectura, el análisis final, que no creo que podía ser un buen punto para saber que del libro podemos volar por un millón de direcciones, entonces era un poco la idea. Y por ahí, si alguien alguna vez en la vida quiere regresar y profundizar, pues ya sabe que puede agarrarse de la filosofía, de la psicología, del amor, de tantas cosas que salen ahí, pues no, en fin. Eso, gente. Muy bien, creo que podemos pasar al otro punto. No sé si hay preguntas o algo para cerrar esto ya. Sí, quisiera también sobre esta bonita exposición que has preparado. Primero agradecerte mucho por la dedicación, el tiempo que has puesto para desarrollar, desmenuzar este artículo en algo de una manera tan pedagógica, ¿no? Tan bonita, en donde claramente pues nos das una forma de entendimiento y de conocimiento más profunda, pero a la vez clara del libro que hemos leído, ¿no? Entonces, un agradecimiento grande por el bien que nos compartes, porque esto es pura bondad, creo yo. Es bondad. Hacer un trabajo de este tipo es bondad, es generosidad, es cariño hacia nosotros. Entonces, te agradezco. Me resuenan muchas cosas, pero como digo yo, es un vuelo filosófico, un vuelo del pensamiento en el que el corazón también se alegra y salen cosas bonitas, ¿no? Como aporte nomás, volver a pensar en este Dasein, en este ser que nos lleva hacia un hacer, hacia un trascender, que se complementa, ¿no? Que no está solo ahí parado, llegó al mundo y se quedó ahí, sino que tiene que hacer algo, tiene que buscar un propósito, un sentido y darle una misión a la vida, y eso quedará documentado pues en la historia, como decías, sujetos a algo, fragmentados por en muchas etapas, pero nos vamos alimentando cada uno el uno del otro, ¿no? El eslabón que decías al principio, que vamos formando una cadena, incluso la cadena genética que se la estudia en la biología, me parece, ¿no? Es la unión de eslabones, es la unión de genética de antepasados, de familiares y todo lo que se va uniendo ahí. Entonces, maravilloso. También como me ha tocado mucho este tema de la, ¿cómo es? Licantropía, el lobo hombre, ¿no? Mm. Yo creo que el hombre que se detiene en su parte animal, en el lobo y evita sufrir, eh, no trasciende por temor. Eh, este hombre, bueno, con el respeto a la psicología positiva también, se bloquea utilizando frases conocidas como el todo fluye, nada influye, como el soltar y olvidar, el perdón, pero no olvido, ¿no? Y a esto se le agrega unos tantos tips como para no sufrir, como para esquivar, evitar o saltar las situaciones dolorosas, evitar el enfrentamiento, evitar el plantar cara y bajar y conocer las heridas. Entonces, Harry, en una gran etapa de esto del teatro mágico, va conociendo ciertas etapas en las que una puede elegir esto, ¿no? Quizá relajarse y vivir a lo placentero, pero su humanidad le lleva a tocar la profundidad de enamorarse de Armanda, tocar la profundidad de saber que el que se anima a enamorarse, no solo de una mujer, sino enamorarse quizá de la vida, enamorarse de la obra, del trabajo que hace, de muchas cosas, hacerlo con amor, implica también un sufrimiento per se, sufrimiento que viene, pero esa creo que es la valentía del hombre, tener la conciencia del dolor y del sufrimiento y del sinsentido. ¿Para qué? Porque de ahí van a ser la verdadera realidad y ahí estarán las respuestas hacia esa verdad, ¿no? Como decías, la paradoja, vine acá para que me descubran y me maten, algo así era. Pero claro, él está hablando con la verdad y esa verdad, quizá al final de la paradoja podemos decir que esa verdad le va a salvar, ¿no? Dijo la verdad, pero ¿se salva o no? No sabemos, pero quizá. Entonces, creo que no hay forma más hermosa de enfrentar la vida
que con la verdad de lo que somos. Y este libro nos ha llevado a eso, a saber que tenemos algo de animal, algo de humano, algo de divino, pero que si no lo enfrentamos, por más que duela, no trascendemos. Entonces, esa es mi alegría esta noche, poder compartir esto bonito que se genera de todo lo que hemos leído y lo que vamos aprendiendo. Así que, bueno, una vez más, gracias. Y ahí doy paso quizá para Vivi. Ahí estamos los... Solo, solo quería decir algo a lo que decías de Alexao. Sí, en esto de lobo y hombre, claro, para las teorías, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto de evitar el dolor a toda costa no nos humaniza, ¿no? Sino nos lleva al estado más primitivo, que es al estado de evitar el sufrimiento, que es el estado adaptativo animal, ¿no? El estado más animal que es el de supervivencia, ¿no? Porque, bueno, estamos como en ese episodio de huir a lo que nos puede destruir, que es un estado de supervivencia, ¿no? Muy básico. En cambio, el aceptar y el acoger puede ser un método distinto de meter la racionalización en medio de eso, ¿no? En fin, pero bueno, son varias cositas por ahí. Muy bien, gente. No sé, Vivi, si por ahí hay algún comentario. Yo no sé si Alexis se paró, soy yo el que me estoy yendo. No, ahora sí te escuchamos. Bacán. Sí, te escucho claramente, yo, Ah, Sí. porque porque estoy en el carro, no estoy nada. Pero sí se... Muy bien. Si es que no hay, no sé, Vivi, si tiene algo que decir, si no podemos pasar quizá al No, segundo punto. no, nada más, creo que me alineo a lo que dice Alexis y yo sí, lo que sí quiero expresarte, Dani, es que en realidad te agradezco mucho porque el tiempo que tú das, que te das a ti mismo y que nos das a nosotros es invalorable. Y además dice mucho de ese ser humano maravilloso que eres, Ujú. porque hoy en día en este mundo que el tiempo en realidad se convierte en dinero, el que tú te des el tiempo de compartir con nosotros y de compartir esas cosas maravillosas que haces, es realmente grandioso. Y también quiero aprovechar y decirle también a Alexis que muchas gracias también por esos detalles y todo. O sea, son el dúo perfecto en realidad, porque creo que hoy en día, en serio, que el tiempo es uno de los mejores regalos que nos podemos dar como seres humanos. Así que nada, muchas gracias a los dos. Gracias, Vivi. No, y gracias a ti también por justamente el tiempo y por darte el espacio. Yo sé que tienes una familia, bueno, todos tenemos familia, pero estás con un guagua también y yo sé que es también para ti sacrificado, así que también muchísimas gracias. De verdad. Oh, Y yo dos, creo, yo creo, dos, ¿verdad? sí. Y yo creo que eso es todo un reto, pero ciertamente yo sé que toda esta inversión gratuita, que es quizá lo más valioso, es lo que más vale la pena y nos llevamos siempre, ¿no? Así que nada, yo creo que esto lo construimos y gracias por tus palabras, también es un aliento para avanzar, pues, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por ese lado. Alexis, no sé si que ibas a decir algo. No, pues a Vivi también agradecer y a los que no están presentes también, que espero que pueda este video llegar a ellos también de esta exposición tan valiosa para que lo aprovechen en sus tiempos que puedan, ¿no? Me quedo con esto de la cadena, el dúo dinámico puede ser una gran orquesta y cada uno somos un eslabón. Dan y yo dos eslabones, Vivi el tercero, Avi el cuarto y así sigue, porque mientras más eslabones, más fuerte la cadena. ¿Y qué es lo que hace una cadena fuerte, digamos, no? Puede levantar cosas, puede arrastrar cosas y tiene fuerza y tiene arrastre. Y quiere decir que podemos hacer cosas maravillosas con esa fuerza que se genera en la cadena. Y por último, que se vuelve algo seguro e irrompible, ¿no? O sea, es difícil romper una cadena. Entonces, a eso nomás a aportar, agradecer a Vivi y a todos los integrantes del Círculo de Lectura que no están todavía presentes hoy, pero que van a ver este video también, animarles a seguir construyendo esa cadena, ese eslabón maravilloso, ¿no? Eso nada más y ya pues, Dani, ahí vamos. Sí. Muy bien, sí. Por si acaso, Vivi, hablamos de cadena y todo esto, porque
leí al principio de la reunión un poema de Pedro Salinas que dice: forjé un eslabón un día, otro día forjé otro y otro. De pronto se me juntaron, era la cadena todos, ¿no? Entonces la idea de forjar, ¿De quién uno, es? Pedro Salinas, Ahorita sí, lo... sí, uno forja, forjar, yo decía, veía la acepción en el diccionario, forjar quiere decir pasar por el hierro, pasar por el fuego el metal. Entonces la palabra forjar significa o tiene que ver con eso, con esfuerzo, con dedicación, con constancia. Y uno forja un eslabón un día a día, ¿no? Y uno está forjando en lo que tiene que hacer cada día algo, ¿no? Con esfuerzo, con trabajo. Y ya después, uno después de haber forjado tanto, uno regresa a ver y se da cuenta que está la cadena completa, ¿no? Y la cadena no son bienes solo materiales o cosas, sino son todos, son rostros, ¿no? Rostros que se van como formando en el corazón, ¿no? Y esa cadena afectiva, espiritual y de sentido es irrompible, pues, ¿no? Así que bueno. Pasamos quizá, Alexao, al segundo punto, que ya son los puntos prácticos nada más. Creo que la encuesta la han llenado la mayoría. Creo que tocará cambiar de día y hora, me parece, Alexis, ¿no? No sé si está por ahí. Creo que no. A ver, yo les voy a compartir pantallas, sino para ver. Tú, Vivi, lograste votar. Sí, yo sí, pero hace unos minutos. Aquí estoy, Una aquí estoy. pregunta, pero los que logramos votar son los que estamos en el chat. Yo, la verdad, no, no les envié eso, no sé cómo enviar esa encuesta. Supongo que solo reenviar, la verdad no me fijé porque lo hice recién. Sí, Es para también ellos, Dani. sí, sí, sí. Mira, Vivi, yo sé que se crean algunas dificultades porque no está en el grupo, pero ha sido un tema de organización. Entonces, si es que les puedes preguntar o enviarles, no sé si se les puede enviar la encuesta, yo creo que sí, déjame ver. Reenviar, no, no se va a poder reenviar la encuesta, pero preguntarles, ¿no? ¿Qué día, o martes, o jueves, o miércoles y lunes, y de 8 a 9 o de 9 a 10 Ya, para ver yo qué nos dicen, ¿no? en realidad fue mi culpa. Creo que Nati y Carlos no se conecten. Bueno, mi esposo no está, pero fue mi culpa porque yo les envié el link un minuto antes de lo que yo entré. Y es porque Ya, estoy bien complicada, porque como estoy solita, me toca con los dos, para mí claro. es más difícil, más bien No, por eso. tranquila. Ya Sí, voy a tratar igual de buscar las circunstancias. esta reunión del lunes y la del miércoles son las últimas que tenemos ya, porque de ahí toca esperar ya la reunión de inicio del libro, del nuevo libro, que el miércoles vamos a escoger el libro. Entonces, ahí sí, yo les voy a pasar el link hoy día o mañana. Pásales el link, porfas, para que De se acuerdo. conecte el miércoles. El miércoles va a haber votación anónima. Entonces, de todo lo, porque nosotros hicimos como encuestas con el Alexis personalizadas. Entonces, de todo lo que ha salido, se escoge una terna y de esa terna ya les presentamos la terna y anónimamente votan. Y Ya, ahí una vamos viendo. pregunta, Dani. En la Sí. encuesta de la hora está súper claro, pero en la encuesta de los días dice lunes y miércoles. Y en Ujú. la otra dice martes o jueves. Sería un día ahí. Claro, eso No, no, está. mal la letra I es ahí, martes y jueves. No, o jueves, es martes y jueves. Ok, Sí. ok, Sí, Ahora, ya, yo lo que estoy viendo en la tendencia no creo que varíe mucho, y la verdad, porque si son los dos, tres votos más que serían de Daniel, de Carlos y de Nati, veo que la gran mayoría, por lo menos la hora ya está listo, es de 9 a 10, ¿no? Son 7 contra 3. Si votan 3 más sería 6, o sea, no llegaría tampoco a. Yo creo que quedaríamos ya en esa nueva hora, ¿no? ya, de acuerdo. Entonces, sí. esa pregunta no les voy a hacer. Ah, Era de 9 a 10. No, hazles O con todo. igual es a... Ya, Sí, ok. por favor. Y A la ver, de los días, esa está más peleada, entonces sí dejémosle pendiente para el miércoles, pero por lo menos la hora cambiaríamos entonces una hora tarde. ok, ujú. Me llama la Incluso atención, está toda abierta la encuesta. Para los que sí, están en el grupo, son 20 sí, más o menos que están en el WhatsApp, que han respondido, según veo, unos 7 más o menos. Entonces, sí, pues podemos igual preguntar. Tenemos tiempo, ¿no? Pero la tendencia va, como podemos ver, de 21 a 22 horas está ganando y de martes y jueves también va ganando con 50% la una y la otra ya pasó el 50. Ajá, por ahí más o sí. menos. Yo creo, igual me llama la atención que han votado gente que no ha entrado al círculo, entonces
si es que han votado, espero que puedan como ingresar, ¿no? Es decir, me parece valioso que hayan votado, ¿no? Porque eso significa que, bueno, aquí se estén reconsiderando poder acompañarnos. Entonces, eso está muy bien. Ya, Ejemplo, sí, sí. justamente lo que es importante, por ejemplo, Manuel, Daniel Endara, y Braulio, ellos por motivo de trabajo no se han podido conectar y sí me han dicho, entonces parece que les viene mejor esa hora, ese día, y porque ganas de estar tienen, pues no, sino que por horarios así o que no pueden porque trabajan hasta tarde, pero es Muy interesante bien. eso. Sí, muy bien. Entonces, esperemos hasta el miércoles. Yo creo que quedará en martes y jueves de 9 a 10, por lo que veo la tendencia que está. Pero bueno, esperemos hasta el miércoles que terminemos de votar, que sepamos lo de Carlos, lo de Nati y Daniel, porque los días sí podrían como cambiar. Entonces, bueno, esperemos hasta el miércoles. Muy bien, listos. Y como punto final para terminar la reunión era un poco de Teams. Y bueno, esto que quedó grabado y también de paso te comparto, Vivi. Mira, esta plataforma Microsoft Teams tiene muchas posibilidades. Y tiene tantas posibilidades porque yo sigo adscrito como estudiante de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es la Universidad de Perú donde yo estudiaba. Entonces, la universidad, por ser estudiante o por haber estudiado ahí, te da la posibilidad de tener un Teams pagado, que es este que nosotros tenemos acá. Entonces, me da más facultades. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de crear un grupo ahí dentro de la plataforma Teams donde poder incluir a todas las personas que tengan una cuenta en Teams. Entonces, no vamos ahorita a definir nada, simplemente era para poner a consideración y seguirlo pensando, porque nos podemos ir conectando así, de manera, como estamos haciendo, ¿no? Enviando el link. Pero si es que nosotros accedemos al link, tenemos muchas más ventajas. Entonces, simplemente les comparto brevemente qué más tendríamos, ¿no? Simplemente por yo agregarles al Teams. Entonces, no sé si ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí se puede. Bien, miren, entonces, esta es la aplicación, ¿no? De Teams, ¿no? Yo he creado un grupo, un equipo que se llama el Junco Círculo Lector dentro de aquí de Teams. Entonces, si es que yo les agrego, si es que se crean ustedes una cuenta en Teams y yo les agrego este grupo, tienen acceso a varias cosas. Primero tienen la grabación de todas las reuniones que tengamos, ¿no? Porque yo corto esta reunión de ahorita y ¡pum! Se sube a este grupo la grabación, una transcripción y se sube el resumen de asistentes. Entonces tienen esa opción. Junto con eso, todos los miembros tienen la opción archivos. Estos archivos son archivos que se suban del grupo. Entonces yo aquí en archivos subiría todo lo que hemos visto este ciclo de lobo estepario. O sea, esta primera lectura, los PPTs que hemos analizado, los ensayos, las presentaciones, el libro mismo. Yo pondría aquí lobo estepario, primer libro, y ¡pac! Subo ahí todito lo que tenemos y todos tendrían acceso a esos archivos. Y por último, es que una vez que ingresas a este grupo, tienes la posibilidad también de tú mismo crear reuniones. Entonces, la gente indistintamente podría usar para otras reuniones que necesiten. Yo que sé, yo no uso esta plataforma más que para el círculo. Entonces, les habilita que yo que sé, si un día, no sé, pues ahí de entre amigos quieren juntarse unas 3 horas en la mañana por una plataforma, pues simplemente crean su reunión y se unen, ¿no? Es decir, habilita también esa posibilidad a los que yo acepte como miembros del grupo. Creo que hay muchos beneficios y que nos podría ayudar, pero necesitaríamos que se creen una cuenta y yo agregarles nada más. Entonces, bueno, está en consideración, ¿no? Me parece que puede ser una buena opción. Eso les quería decir, ¿no? Genial, genial, genial. Está muy Oye, bien eso y del para Teams. crearse la cuenta, supongo que solo sigues las instrucciones y ya está. Sí, como Ya, crearse un de acuerdo. Zoom. Si es que Vivi por ahí tienes un tiempito y te logras crear la cuenta, igual Alexao, envíenme sus cuentas, yo les agrego y probamos cómo nos va, porque como les digo, van a tener acceso a todas esas posibilidades. Y hay otras posibilidades más también, porque cuando uno está en cuentas, por ejemplo, aquí puedes tú, yo veo que se puede crear salas de trabajo, hay unas vainas que se llaman vistas, por ejemplo, tenemos una vaina así como para estar los que están con la cámara prendida, así como en un panel. Bueno, tiene varias cosas ahí medias interesantes, grabar, participar, en fin, podemos tener varias opciones bien interesantes. Así que bueno. Eso, compañeros, creo que con eso hemos llegado al día de hoy. Si pueden, créense la cuenta, yo les agrego y seguimos. El día miércoles tenemos la elección. Sería súper importante que no faltemos el miércoles porque solo van a votar los que asistan, pues
no va a ser como abierto al grupo, sino los que asistan ese día votan anónimamente y de la terna, la que gane con la mitad más uno es el libro que sale, ¿no? Eso ya lo decidimos entre todos con la votación. Yo les mandaré un link ese día anónimo. Entonces, en el momento que digamos voten, ustedes votan en su link anónimo y a ese rato nos arroja los resultados y veremos pues qué libro es el siguiente. Eso, compas, no sé si hay algo más, si no nos despedimos. Sí, no, genial, genial. Las cosas ahí están súper claras, así que, bueno, pues el miércoles se elige el segundo libro. Vamos a ver qué sale. Ojalá se animen todos a estar por ahí. Muy Gracias, bien. Dani. Gracias, Dani. Gracias, Gracias. Vivi, gracias, Alexandro. Nos veremos el miércoles. Pues Un cuídense. abrazo. Bonito inicio de semana. Gracias. Cuídense. Gracias. Qué Chao. bueno. Don Dani, quedamos los dos. ¿No ves? Bien, oye, muy bien. Genial, genial, muy bonito realmente. ¿Y dónde estás Sí, sí, sí. grabando? Ahorita para parar.